Hoy toca pescado. Vamos a hacer una receta de merluza con una salsa que no te va a dejar indiferente. La puedes ver ahora mismo aquí, en el canal Prestosu. Aparte de la merluza vamos a necesitar ingredientes muy de andar por casa, de los que tenemos habitualmente. Toma nota que te los cuento ahora mismo. 25 gramos de aceite de oliva, 200 gramos de cebolla, 200 gramos de puerros, 50 gramos de pimiento rojo, 50 gramos de vino blanco, 350 gramos de caldo de pescado, 50 gramos de mayonesa opcional, sal y pimienta al gusto, 600 gramos de merluza en lomos y 8 langostinos. Ya tenemos todos los ingredientes preparados, vamos a hacer este plato de merluza que bueno, ya veréis cómo os va a gustar. Vamos a echar un poquitín de aceite y lo primero que vamos a hacer va a ser sofreír los langostinos. Bueno, pueden ser langostinos, pueden ser gambones. Que eso va a hacer que quede todo el gusto del langostino en el aceite. Los doramos bien por un lado y les damos la vuelta. Cuando ya estén dorados los sacamos y los reservamos. Ya tenemos todo el sabor de los langostinos en el aceite. Vamos a ir sofriendo ahora las verduras. Añadimos los puerros, que los tengo ya picados en rodajitas. Vamos a añadir la cebolla, no hace falta picarlo muy menudo porque luego lo vamos a pasar todo por la batidora. Picamos también el pimiento y añadimos un poquitín de sal a las verduras. La sal lo que va a hacer es que suelten bien el jugo. Vamos removiendo así poco a poco y las dejamos que estén bien sofritas, unos 10 minutos más o menos. Bueno, mirad cómo están las verduras ya bien pochaditas. Vamos a añadirle el vino blanco. Dejarlo que evapore un poquitín y le añadimos el caldo. El caldo, bueno, que lo que hice fue un caldo rápido con la cabeza y las espinas de la merluza. Nada, lo puse a hervir y cuando empezó a hervir lo dejé como unos 5 minutos, 5 o 10 minutos que cociera un poquitín y listo. Si no tenéis caldo podéis echar agua, pero bueno, siempre sale un poco más rico de sabor con caldo de pescado, ¿eh? Vamos a añadir un poco de sal y pimienta. Y en cuanto rompa a hervir lo vamos a cocinar todo junto 10 minutos. Tengo las verduras cocinando y mientras se cocinan voy a salpimentar el pescado. Pues este chup chup ya está listo. Vamos a batirlo todo y seguimos con la receta. Aquí está el kit del sabor de esta salsa. En los ingredientes os ponía que la mayonesa era opcional y es opcional, pero vamos, el sabor que le da a esta salsa yo creo que deberíais de probarla. Yo utilizo una mayonesa que es aceite de oliva virgen extra lo que lleva. Pues lo batimos. Ponemos la salsa en la cazuela. Yo voy a poner la mitad. Ahora voy a poner el pescado, que ya lo tengo salpimentado. Y vamos a añadir los langostinos. Y ahora ya añado el resto de la salsa. Os va a parecer que está un poco espesa, pero no tiene importancia porque al cocinar ahora con la merluza va a soltar bastante agua y nos va a quedar de textura ideal. De todas formas, si al final de la receta vemos que nos gusta un poquitín más ligerina, le añadimos un poco más de caldo de pescado o de agua y ya está. Ahora lo ponemos a cocinar en cuanto rompa a hervir, bajo el fuego y lo dejo 10 minutinos, el tiempo que necesita para hacerse el pescado, porque el resto de ingredientes ya está listo. Madre mía, cómo huele esto. Os mando un poco del olor. Pues ya tenemos aquí lista nuestra merluza en salsa de puerros. Atreveros a cocinarla, que está impresionante de buena. Y nosotros acabamos de grabar por hoy y nos vamos a comerla ahora mismo. Nos vemos en los próximos vídeos del canal Prestosu.